Son las 8:07 de la mañana del martes 17 de octubre. Damos inicio a ampliación de noticias con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días con todos. Y con Aldo Mariate. Hemos invitado a 3 congresistas para pasar revista a los temas de actualidad política. Y debemos comenzar con la liberación de una conocida dirigente de Sendero Luminoso, la señora Marta Unghuatay, que salió anoche libre al cabo de 25 años de pena. Es una persona a la que se atribuyen responsabilidades gravísimas en crímenes atroces como el de Tarata y otros. Y sin embargo, se nos ha dicho, nada menos que el decano del Colegio de Abogados, que ella puede seguir ejerciendo su profesión de abogada. Está entre nosotros un congresista que es abogado, Jorge del Castillo, y yo quisiera que nos explique cómo funciona el Colegio de Abogados, si hay un tribunal de honor, hay un comité de ética que pueda considerar que esta señora no tiene necesariamente todas las capacidades morales para ser abogado. Buenos días, congresista del Castillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, aparte del estatuto del Colegio de Abogados, hay un código de ética, ¿no?, que preserva precisamente el manejo ético, moral y correcto de la profesión de abogado. ¿Qué más grave, ya no atentado, sino perpetración contra la ética, que haber cegado la vida y ser parte de una organización criminal, genocida? No puede decirse que merece o que tiene la posibilidad de ejercer la función de abogado, que por el contrario es una función que ejercía correctamente, es precisamente la defensa de la vida y la defensa de la integridad de las personas y del derecho, por supuesto. Entonces, yo creo que esta es una decisión que habrá que revisarla, tendrá que tomarse una decisión a nivel de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y de su Junta Directiva, pero evidentemente no es la única declaración. Yo he visto por ahí a un parlamentario también ha dicho que puede muy bien trabajar, no tiene ningún problema, ¿no? Yo creo que están equivocados, creo que esto hay que corregirlo y yo no veo ningún vacío en la norma. Lo que ha sido esa interpretación de la misma, hay que aplicarle las normas éticas del Colegio de Abogados y no ejercer la profesión de esta persona. Otras opiniones de los otros 2 congresistas presentes, el señor César Villanueva, ingeniero, y el señor Edmundo del Águila, de Acción Popular, secretario general de este partido. ¿Reacciones a lo dicho por Jorge del Castillo? Bueno, en realidad lo explicado por el mismo decano del Colegio de Abogados lo deja uno perplejo, porque señala con entera convicción de que no hay un impedimento para que la señora Unghuatay pueda cumplir la función profesional. Solamente hay algunas sanciones, ni siquiera expulsión del colegio cuando se vulnera algún tipo de ética en la función profesional. Y yo comparto contigo en el sentido de que eso, al margen de lo que diga el reglamento, no hay un comité de ética que debiera revisar, porque son hechos no considerados. Lo mismo ha sido el caso de profesores, tampoco había una consideración y tuvo que salir una norma para impedir que profesores que han estado sancionados por terrorismo estén en el colegio, pese a que el filtro no funcionó tampoco bien, pero por lo menos había esa norma. En este caso, creo que amerita una revisión de la Comisión de Ética sobre lo que se puede hacer en una cosa. Una cosita, lo que sucede es que la defensa en la abogacía es una defensa cautiva, o sea, tienes que estar colegiado. Pero los maestros no es necesario, ¿no? Entonces, pese a que hay un colegio, pero no es indispensable. Entonces, ahí no rige, tiene que ser una ley aparte. El colegio perfectamente puede aplicar sus normas éticas, perfectamente en este caso. ¿Cuántos mártires tiene el APRA? ¿Cuántos apristas fueron asesinados por más de 1.300. Y el sábado tuvimos un acto de homenaje a las víctimas, asistieron muchos sus familiares, hubieron unos testimonios desgarradores. Me conmovió mucho que los hijos de los asesinados, no solamente a balazos, a machetazos, sí, claro, a cuchilladas, como en Andajes y otros lugares, estaban ahí testimoniando no solamente el amor a sus padres, sino su consecuencia política de seguir en el partido, pese a esta asolada que tuvieron. Así es que
y fuimos el partido que puso la mayor cuota de sangre, pese a que todos también tuvieron sus muertos y heridos, por supuesto. Acción Popular, la izquierda, que al principio creía que no los iban a tocar, se los barrieron también. Pero nosotros fuimos los que pusimos la mayor cuota. Y creo que es una etapa que todavía falta ser reivindicada plenamente, ¿no? ¿Y qué pasa con esta suerte como de, no sé, mal entendimiento que tenemos todos sobre el problema? Desde generalizar abusos de derechos humanos y no personalizar cuando las Fuerzas Armadas podrían contribuir dando la información para que no se cometa la injusticia de asumir que cada militar violó derechos humanos, hasta, vamos, hay personas que tienen tendencias más de centro, más de izquierda, y las acusan de amantes de terrucos y pro terrucos todo el día, incluso congresistas. O sea, no es fácil para una persona que no tiene nada que ver con el terrorismo y que también lo ha sufrido, que le digan eso, sabe Dios por qué. Entiendo perfectamente que Marta Huatay es un ser indeseable, que no quisiéramos que esté en ninguna parte más que en la cárcel. Pero de ahí a comportarnos de esa manera como sociedad, o sea, igualar a una persona que piensa distinto que nosotros con esta señora que es una asesina horrenda, ¿cómo hacemos para que el problema sea tratado de otra manera y todos los que no hemos tenido nada que ver con Sendero y lo repudiamos, estemos del mismo lado, todos? Yo creo que no nos hemos preparado para el post-senderismo después de 25 años. No lo hemos normado, no hemos legislado de la manera como lo debimos hacer. Hoy en día tenemos un caso y lamentablemente en función de ejemplos es que nosotros aprendemos. Tenemos, como bien lo dice el congresista Villanueva, un presidente del Colegio de Abogados de Lima en el cual únicamente dice que puede ser sancionado por ejercicios propios, ¿no?, de la función de abogado, cuando él como responsable, ¿no?, de una carrera que es la más numerosa a nivel nacional, creo yo ya debió prever una salida. Entonces, al igual que ocurrió con los maestros, no solamente eso, sino en el Congreso, en esta legislatura, en la legislatura pasada, tipificamos recién lo que es apología al terrorismo y le dimos agravantes, ¿no?, cuando están relacionados a temas vinculados con sectores de educación. Entonces es lamentable que después de 25 años y únicamente con el ejemplo o ya con el caso en la cancha, recién nos pongamos a pensar qué solución le debemos de dar cuando eso debió preverse, yo creo que con anticipación. Máxime si no hay arrepentimiento. Y si no hay pago de la reparación. La ley, solo la ley, pero toda la ley, que en este caso no se aplica, porque la señora debe junto a sus demás miembros de Sendero Luminoso. Tenemos que hacer una pausa, como nos recordaba Aldo, y luego regresaremos con otros temas, porque está pendiente el tema de las facultades delegadas, que se solicitará o no, que ustedes consideran o no. Después de la pausa. Son las 8:18, estamos conversando con 3 congresistas después de haber abordado como tema inicial el de la terrorista Marta Huatay, que ha salido de la cárcel el día de ayer. Queremos hablar sobre las cosas para el futuro de nuestro país, la gestión de nuestros temas políticos, y eso pasa por las relaciones entre el Congreso y la nueva primera ministra con el nuevo gabinete. Se habla de que estaría en discusión la concesión de nuevas facultades delegadas para que el gobierno legisle de una manera rápida en materia de defensa y de activación económica. Posición de sus respectivos partidos, es decir, Acción Popular, APRA y APP, frente a esta eventualidad. ¿Es necesario, es urgente, facultades delegadas? ¿Qué dice Acción Popular? Mantengamos el orden. Entonces, ahí todos les están corriendo la pregunta. Es el de la bancada más numerosa, APP. Ahí está, empecemos por ahí. Señor Villanueva. Francamente, que esta mesa es la más numerosa. No he visto políticos que no quieran hablar. No. Yo no sé por qué tanto brinco si el piso está parejo, porque hay efectivamente un cambio de gabinete. Ese cambio de gabinete no es nuevo, es la continuidad de una política que se está siguiendo. No veo la necesidad de nuevas facultades especiales, salvo que se justifique plenamente.
¿no? Salvo que se justifique. Y eso ¿Qué no es lo que ella cree? ¿Qué es lo que Mercedes Claro, Jarón pero cree? ¿qué cosa lo justifica? De eso vamos. Bueno, uno es qué es lo que se va a determinar en aquellas facultades que quiere. Son tributarias y para el tema de es más de defensa, la defensa en desastres. es más de defensa y de tributario. Entonces, allí justifica una necesidad de una facultad especial, creo que puede ser selectiva, pero no puede ser. Ha tenido más de 100 facultades especiales para legislar. Cuando usted fue nombrado primer ministro, usted hubiera querido poder entrar con otros ministros nombrados por usted y no por su jerarquía, y poder definir una política nueva, cambiar lo que estaba heredando, y lo hubiera podido hacer si es que le hubieran dado facultades delegadas. Sin duda, pero en este caso no es no es lo mismo, ¿no? Porque tenemos un gabinete que tiene la mayoría de lo que han estado permanentemente desde el inicio en el gabinete, de tal manera de que cosas nuevas no veo en el camino. Acción Popular, ¿qué opina? Primero, nosotros no tenemos una opinión de bancada, aún no nos hemos reunido. Así ¿Ya que se peleó Vitocho con Lescano o se pusieron de acuerdo? No, Hay si no, bancada, nos toca reunirnos, seguro vamos a emitir una Es que opinión. Así generalmente hay opiniones discordantes de Acción Popular. es parte de la democracia. Así seamos, seamos 5. Sí, hiperdemocracia, no importa, 5, pero siempre habrá opiniones divergentes, pero lo importante es poder tener finalmente una sola conclusión. ¿Y hacia dónde van, más o menos? Yo particularmente, ¿qué opino? Fíjese, hay un principio, ¿no? Si seguimos con las mismas condiciones y las mismas reglas, tú ya sabes cuál es el camino que vas a tener. Si la ministra ha pedido facultades porque quiere hacer un cambio, y un cambio en mejoras económicas, y un cambio para prever el tema de defensa, hay que entregárselas, hay que dárselas. No, yo creo que si eso nos va a asegurar, le pediremos cuenta de acá a unos meses en función a las facultades que le hemos dado, que ha servido para mejorar la situación económica y para prever el tema de defensa. Entonces ya tendrá... Aún en temas tan sensibles como tributario. Pero bueno, se tendrá que discutir dentro del Congreso, para eso está el Congreso. O sea, yo no creo que ella quiera sorprender a 130 congresistas. Entonces, ¿el Congreso para qué está si está legislando todo el rato el Ejecutivo? Pero bueno, ella, lo que pasa es que ¿Para qué ella puede son tener una cámara revisora. Sí, ella puede tener una política, una forma de poder enfocar no distinta a la que tuvo el gabinete pasado. Y si eso va a mejorar una situación económica en buena hora. Pero yo creo que lo importante, así como ella hizo unas primeras visitas a las diferentes bancadas explicando qué era lo que quería trabajar y la forma de trabajar, yo creo que es momento, y las facultades lo ameritan, que ella pueda acercarse nuevamente a las bancadas y de forma específica poder manifestar qué es lo que ella desea, y en función a eso poder decidir en forma responsable. Señor del Castillo, usted ha sido primer ministro también, y creo que el APRA es quien ha obtenido más facultades delegadas aprobadas a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? Sí, bueno, y eso no es malo, si es que se aplica bien, ¿no? Lo malo es cuando se aplica mal. Nosotros tampoco hemos tomado todavía una decisión institucional, la estamos conversando, pero acá están pidiendo realmente 4 temas, ¿no? 2 grandes rubros, porque comprende 4 temas. Medidas de prevención para daños naturales, en fin. Desastres. Me parece bien. ¿Quién le va a discutir? ¿No? Eso no está en discusión. Pero cuando me hablan de la reestructuración del sector defensa, ahí ya lo pensamos un poco más, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es reestructurar el sector defensa? Entonces, tendríamos que explicar en qué sentido, cuál es la ¿Desconfía usted del tendencia. ministro Nieto? ¿Ah? ¿Desconfía usted del ministro Nieto? Yo no desconfío de Nieto, me parece una estupenda persona, pero el gobierno tiene el deber de explicar de qué se trata, ¿no es cierto? ¿A dónde va? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el objetivo? En materia económica también hay 2 temas. Materia económica abierta, dice, que puede incluir tributos, una serie de cosas, y lo otro es las gestiones para llegar a concretar lo de la OECD. Me parece bien, eso me parece bien. La norma genérica económica creo que hay que explicarla, ¿no? Así es que creo que el Congreso merece una explicación más detallada del tema y lo discutiremos y veremos. La OECD tiene un montón de consecuencias internas, o sea, no es tampoco fácil. Sí, no, como todo en la vida tiene consecuencias. tiene una serie de normas que se buenas tienen que importar. y malas, Ojo, ¿no? Buenas y malas. O presuntamente buenas o presuntamente malas. Pero son tendencias mundiales, en las cuales tampoco podemos decir que no, porque tal cosa no me conviene. Pues sí puedes decir que no, si algo no te conviene no lo aplicas, ¿qué te importa? Depende, porque eso, pero como usted mismo dice, Aldo, esto es un conjunto
integral, una propuesta integral, hay cosas positivas y negativas. Si tú entras en una solución de ese tipo, ¿sabes qué? Tomo las que me conviene y no acepto las que no me convienen. Eso es más soberanía, ¿no? Bueno, pero eso también se llama negociación, ¿no es cierto? O sea, en principio no está mal el pedir facultades, pero claro, hay que ver qué se pide, ¿no? Por supuesto. O sea, así a ciegas no se puede aceptar, pero tampoco se pueden negar, ¿no? La soberanía radica precisamente en la capacidad de saber negociar, ¿no? Lo conveniente para un país. Entonces, debe haber además temas en los que todo el mundo estará perfectamente de acuerdo, ¿no? Sí, y hay cuestiones o presuntos condicionamientos de OSD que no necesariamente unos son vinculantes, algunos sí, otros no. Marcan una tendencia, pero no quiere decir que Ahora, tienes que pasar por el largo de todas las medidas que tiene que tomar el gobierno, nuestro problema menor es requisitos para llegar a la OSD, ¿no? Supuesto, o sea, como metas está bien, pero... Es un tema además que se viene manejando. Yo me acuerdo cuando yo era primer ministro, fui a París, creo que ahí nos conocimos en esa oportunidad, ¿no? Efectivamente, era una visita para entrar al Consejo Consultivo de la OSD en ese momento. O sea, que este es un proceso de años. No es que mañana, esto no es el Mundial, ¿no? Que ya tiene fecha 15 de noviembre. Congresista Villanueva, de los 3 partidos representados, el suyo parece el más hostil a esta facultad delegada, pese a que en general políticamente están más cerca del gobierno. Una de las críticas que se le ha escuchado formular a usted particularmente es la falta de un espíritu descentralista en este gobierno. ¿Usted percibe las cosas así? Sí, pero en principio no es una posición hostil. Lo que queremos es escuchar, ver los planteamientos. Por ejemplo, el caso de los tributos. O sea, somos un país donde tenemos la política tributaria más desordenada que hay, especialmente en Amazonía. Amazonía ha sido históricamente vivía de exoneraciones, y exoneraciones en 40 años no nos ha traído desarrollo. Entonces tenemos que volver a revisar eso, y más con el tema de la descentralización. El tema de la descentralización no es la descentralización de facultades que tiene como 100 o 200, eso es tema absolutamente administrativo. Se trata de la descentralización fiscal. La descentralización fiscal es una necesidad en el país, y si queremos entrar a la OSD es uno de los elementos centrales. Lo que pasa es que el esquema político, económico que tenemos es tan centralista que no deja asumir responsabilidades regionales, por ejemplo, para la promoción de inversión. Entonces, tú vienes y pides nada más ¿Pero existen los cuadros técnicos en regiones para soltarle el dinero? Existe es bien fácil pedir dinero, pero luego si no hay quien lo administre, por cierto, por cierto, es que tiene que ser compensado. Si tú tienes un servir para que ahí en Lima. Para que bueno, pero tienes ahora un organismo de servir, se supone, es el que debe ubicar, debe clasificar y debe capacitar los gerentes públicos. Y ese servir no llega plenamente a las regiones. Tú no puedes pedir en las regiones ni profesionales médicos, ni profesionales de ciertas especialidades con un sueldo de 3.000 soles, 4.000 soles, es imposible. Entonces tiene que ir amarrado un tema de descentralización con la posibilidad de generar ingresos propios en las regiones que hay todas las posibilidades. Por ejemplo, en este momento Loreto tiene el reintegro tributario, pero el reintegro tributario solamente sirve a 9, no a 1 millón de personas. Y eso es posible generar un cambio, es absolutamente posible. Lo hemos hecho en San Martín, porque no se puede hacer en Loreto, que tiene una crisis en estos momentos muy fuerte, y eso no son grandes cambios, sino que se necesita, obviamente, competencias técnicas también para hacerlo. Ojalá fuera tan fácil. Tenemos que hacer una pausa y después conversaremos, entre otros temas, algo que tiene que ver con la libertad de prensa, porque han habido declaraciones del presidente del Congreso, señor Galarreta, ayer a propósito de una crónica del periodista de Caretas, Rafael León. Después de la pausa. Y 35, hay 3 congresistas en los estudios de RPP a los que compete reaccionar ante lo que el presidente del Congreso ha declarado en el sentido de eventuales sanciones penales
contra un artículo de la revista Caretas escrito por el señor Rafael León. En nuestro país ha habido caricatura y sátira política desde comienzos de nuestra república. Basta recordar los versos de Felipe Pardo y Aliaga, diciendo, si me permiten esta suavidad, que haber cambiado a el señor Fernando de Abascal por Simón Bolívar fue cambiar mocos por babas. Se debió hacer un proceso por ofensa a la majestad del Estado, a Felipe Pardo y Aliaga, fundador de nuestra república, Creo que no fue... padre y abuelo de presidentes de la república. Creo que no fue Pardo de Aliaga, lo voy a buscar ahora. Pero Pardo de Aliaga es muy fuerte contra Santa Cruz. Muy racista y muy fuerte contra el presidente de Santa Cruz. Entonces, ¿dónde están Pero los Bolívar lo límites? hubiera podido mandar fusilar fácil también. Pero poco por bajas creo que no fue Pardo de Aliaga. Bueno, en fin, quizá no haya sido, pero son sátiras políticas que en este caso naturalmente tiene que ver con 3 mujeres, lo cual le da naturalmente una connotación particular. Fue de la Riva, moco por la base. De la, creo que era sacerdote además. Sí, ¿no? sacerdote de la Riva, sí. Y sacerdote satírico. Pero fue De todo ha habido. peor lo que escribió contra Santa José Cruz. Joaquín Larriba. Getiscán, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, estamos ante sátiras políticas desde principios del siglo XIX, que ha afectado al APRAN a lo largo de su historia, pero creo que ustedes han tenido otros problemas y otras agresiones, además de las del humor. Señor del Castillo, ¿qué cosa es lo sensato pensar sobre los límites del humor contra nuestros dirigentes, hombres y mujeres, políticos? Yo creo que el humor hay que tomarlo con humor, para empezar, ¿no? El que se pica pierde en estas cosas. Esa es una forma de ver el asunto. Y uno tiene que tener, y si está en la vida política, tiene que tener mucha correa, el pellejo fuerte para poder aguantar cosas, pero que a veces los que ofenden no toman en cuenta que el personaje político también tiene un entorno familiar, ¿no? Y social. ¿No? Y social. Y social. Entonces, hay unas tendencias a desacreditarte también por esos métodos. Pero también hay formas legales de defenderse sin duda, ¿no? Yo nunca las he usado, pese a que a mí me han atacado por su regado gusto. Pero yo, al final me termino yo riendo de los que me atacaron antes. Corrían muchos chistes contra usted. Me hicieron más popular y gracias a eso fui alcalde de Lima. Los famosos Y una vez chistes del Castillo, claro. se lo conté a mi amigo Alfredo Marcos, que me hacía muchas caricaturas, porque él era medio barrantista. Y le dije, Era barrantista. Era, de contra. Claro. Y le dije a Alfredo, muchísimas gracias porque por tus caricaturas yo pude hacerme más popular y ganar la elección. Y ahora somos muy buenos. No, dice que salir en los chistosos te eleva Es que también eso, políticamente. una mucho. vez Ahora, para poner un tema en contexto, la discusión que plantea Fernando, particularmente respeto mucho la sátira, pero sí, hoy día hay una campaña, por ejemplo, en redes sociales que se llama Yo También o Me Too, que arrancó en Estados Unidos y le han pedido a todas las mujeres del mundo que coloquen Yo También, si es que alguna vez han sufrido alguna agresión de tipo sexual, algún tipo de acoso, algún tipo de insulto, solo por ser mujeres. Solo por ponerles un ejemplo, están en la lista de las que han puesto Yo También Verónica Zavala, Cayetana Aljovín, la actriz Teresa Rally, quien habla, nuestra periodista Alejandra Costa. Ustedes no se pueden imaginar, el Facebook está inundado de personas y mujeres que se declaran haber alguna vez en su vida sido víctimas de esto. No sé si en ese contexto hacer sátira, no de una política por su acción política, sino por sus características femeninas, es lo más apropiado. Desgraciadamente, raciales, ¿no? o raciales. A mí me ofende Eso es... profundamente la paisana Jacinta. Creo que en consecuencia me tiene que ofender un personaje que se burla de la condición de mujer en sí misma. No sé si comparten esa opinión, ¿no? O sea, lo que ha habido mucho es doble rasero. Siempre Si hay uno doble de un rasero. lado dice algo, lo crucifican, Así salen es. las ONG, salen las cartitas, salen los esto. Si lo dice uno del otro lado, hay un silencio. Ojo, me gustaría que opinen porque como política, Cecilia Chacón tiene un artículo hoy día durísimo en El Comercio que dice cada 10 segundos, una política en el Perú, cada 10 segundos es insultada, y discúlpenme el lenguaje, como puta o zorra. No, pero peor son los comentarios que ponen abajo en las noticias. No, ya yo no los leo por Esos salud son mental. Yo no los leo por salud mental. No, es más, los diarios no se atreven a publicar esos comentarios en su edición impresa, pero sí las dejan en su edición Ponen web. cosas Otra que vez son doble para rasero, que- ¿no? que ¿Qué hacemos piensan con que eso? La especie humana no sé dónde va. Bueno, en principio quisiera dejar bien preciso un comentario que he escuchado sobre la libertad de prensa. Esto no tiene nada que ver ni está en riesgo mínimamente en un tema de libertad de prensa,
Pienso que sí han sido muy infelices las palabras, las expresiones de Rafa León en este sentido. La sátira es buena, es sabrosa además cuando se hace con elegancia, pero lo que sucede es que este es un momento donde ha habido cierto debate, cierta controversia por la participación de la presidenta de la Comisión de la Mujer, por ejemplo. En un momento que no es lo adecuado, ni políticamente, ¿no? Entonces, lo hubiéramos hecho con Alberto Hidalgo, por ejemplo, sus famosos libelos. Contra la torre. Contra la torre, por ejemplo, ¿se acuerdan que eran tremendos? Humor poco. O que dijo maldad mucha. Que Sánchez Serra había nacido el coito de un cerdo, ¿te acuerdas? Era famoso. claro, entonces era muy famoso Alberto Hidalgo, ¿no? El poeta. las palabras o la nota de Rafa León no es la más adecuada, mucho menos elegante en una situación, no es tema simplemente pero el que por sexo, ¿no? A ver, a lo que voy, el que se siente ofendido tiene el recurso, dice el Poder Judicial, tiene los recursos, pero no que el presidente del Congreso salga a decir que va a hacer un boicot contra la revista. Bueno, eso ya es fascismo, eso ya es otra cosa. Es inapropiado. Tiene los recursos. Y creo que lo que tenemos todas las mujeres es el derecho a pitear, ¿no? O sea, a quejarlo, ¿no? Mínimo. También, todos tenemos derecho a pitear. Ya, pero en este caso no vas a pitear cuando no te ofenden a ti. Tienes derecho a pitear. Para todos, también. Oigan, nadie pitea más que ustedes. Nadie pitea más que ustedes. Nosotros nos dicen de todo. No peleen. Nosotros piteamos y nos dicen feminazi. Pero igualdad vamos a Pero, Señor del Águila, Acción Popular y su presidente Fernando Belaúnde sufrieron estoicamente mofas y chistes durante sus dos gobiernos, por lo menos. A Belaúnde lo agarraban de punto todo el día. Sí, yo me acuerdo de El mono Belaúnde, Simonada, ¿no? Sí. El Idiota había una revista con su rostro, era bastante fuerte. Sí. Bueno, la caricatura, el humor es parte de la política, pero yo coincido con muchos de los que han dicho acá. Mientras esté referido al ejercicio político, creo que es bienvenido. Pero cuando va más allá del ejercicio político, va a temas personales, a temas físicos, raciales, o inclusive a temas sexuales entre hombre y mujer, entonces ahí sí yo creo que la cosa se complica. También es cierto, existen instancias en las cuales uno puede descargar su malestar. Puede Por eso el descargar su afectado se va por Sí, claro, que descargue su malestar, pero creo yo que tampoco hay que hacer pues una política de bancada o no finalmente un artículo que podría quedar en una anécdota. Finalmente creo que es importante que Cecilia Chacón haya podido responder en la prensa, en un artículo extenso, por haberse sentido con justicia ofendida, ¿no? la sátira es absolutamente permitida, hay que aceptarla como tal, convivir con ella, pero hay que entender a los que escriben este tipo de cosas, que, por ejemplo, a una mujer ni con el pétalo de una rosa, francamente. ¿Por qué tienen que tener comportamientos excesivos, discriminadores, racistas, antipersonales? Pero yo coincido con Aldo, a los hombres tampoco ni con el pétalo de una rosa si se trata de insultar y golpear, ¿no? A mí me parece el siglo XIX, la verdad. O sea, las mujeres hay que enfrentarlas en los mismos términos que se enfrenta un hombre, ideológicamente, racionalmente, pero que te saquen un argumento como estás con la regla, ¿no? Cuando Jorge discutes, se quedó en ¿no? Papá lo sabe todo. No, pero entiendo la buena intención. Y derecho a la réplica, señor del Castillo. ¿Tú te crees muy moderno? Yo sí respeto a las mujeres. Parece ese personaje de los años 50. Ahora, yo quería preguntarles, antes de cerrar la entrevista, sobre el tema de si el presidente debe o no recibir a la Comisión Lavajato, porque Héctor Becerril nos ha dicho hace un momento que de no hacerlo, una vez que no sea presidente, va a ser automáticamente acusado constitucionalmente por no respetar la Constitución. O sea, hay una suerte de amenaza ahí detrás. Es una amenaza fuera de lugar, ¿no? El presidente, hay un principio, el presidente no puede ser procesado durante el ejercicio de su mandato. Es un irresponsable político. Ya, entonces, obviamente esto, de ahí le han querido sacar la vuelta que sí puede ser indagado, que sí puede ser investigado, no, le han dado una serie de vueltas, pero si preservamos la institución presidencial, creo que no está mal la posición del señor presidente de la República. Ahora, si quieren saber algo, hagan las preguntas precisas, porque finalmente va a ser un pliego interrogatorio que se tiene ¿Pero que puede hacer. ser por escrito o...? Puede ser por Pero si él acepta así, ¿no? Puede ser, mira, es cosa de buscar, porque tampoco no vamos a hacer de este tema una crisis política, no tiene sentido, ¿no es cierto? Estuvo muy mal el presidente cuando habló lo del circo, estuvo muy mal, ¿no? Pero por eso hay que buscar el punto de equilibrio apropiado y no a partir de esto generar otro problema cuando estamos en la antesala
de un proceso de recuperación del país, que es como yo lo veo. Que ojalá que eso sí, sirva digamos, para Yo solo quiero, para no necesitamos ser grosera, no hay tiempo para más, pero ¿están de acuerdo con el congresista del Castillo? No, constitucionalmente el presidente puede decir No. de qué forma quiere expresarse. Del Por Águila, escrito, brevísimamente. es una forma. Legalmente estoy de acuerdo, pero yo creo que políticamente sí Debería debería recibir. De acuerdo. 8:25, pausa. Muchas Debería gracias mucho al presidente a los recibirlos. 3 congresistas del APRA, de APP y de Acción Popular por ayudarnos a ilustrarnos para comprender mejor nuestro momento político. Hacemos una pausa y retomamos una producción de noticias. Gracias.